Pues, Fran, estoy aquí contigo, me hace muchísima ilusión. Eres una persona muy especial para mí y has hecho un proceso totalmente maravilloso. Así que muchísimas gracias por abrirte a compartir tu transformación en la que estás para que ojalá pueda llegar a muchas personas. Y lo primero de todo, quiero preguntarte qué situación interna, qué problema, qué conflicto tú tenías antes de empezar las sesiones conmigo. Bueno, yo también quiero decirte gracias por irme este camino tan hermoso, tan desafiante. Yo me sentía no merecedora de vivir en una plenitud en general. Y es verdad que había intentado otras maneras de encontrarme, ¿no? Creo que este no merecimiento también tiene que ver con una autoexigencia y me costó aceptar esta ayuda, este acompañamiento. Y ha sido brutal internamente, porque aunque este objetivo está en este camino, está habitando de nuevo a Fran, a esta Fran, y todavía no lo veo en esa plenitud, se ha instaurado en mí. Y eso ha sido hermoso. Así que estoy infinitamente agradecida contigo por abrirme este camino. Muchas Tan gracias. ligero, tan ligero. El objetivo era precisamente abrirte a sentirte merecedora, ¿no? Sí. De abrirte a la abundancia, ¿no? A través de tu profesión, de tu trabajo. Ujú. Y cuando dices que no está aún en plenitud, es como ya te sientes merecedora, el objetivo está conseguido y ahora la fase en la que estás de tu proceso tiene que ver con dar esos pasos que ya estás dando para que como tú te sientes por dentro, con mucha más calma, mucha más coherencia interna, se vaya materializando fuera, ¿no? Ujú. Tal cual. Yo ya sé que has estado en otro tipo de terapias. Si puedes contar un poco qué habías hecho tú antes para salir de este sentimiento tan potente interno de no merecimiento y qué te ha aportado diferente el acompañamiento conmigo. Yo tuve un acompañamiento que fue importante en su momento, pero algo sucedió que me di cuenta que me quedaba mucho más atrapada, atrapada en la mente, ¿no? Eso era un proceso clínico con un psicólogo clínico que fue importante en su momento, pero que me hizo desconectarme incluso de mí, porque yo no entendía qué me pasaba, era como hurgar muchísimo en un pasado, en cosas que mi mente no podía deshebrar, era como eso, como un tejido y cada vez iba cerrando más, y yo empecé a sentirme como más trabada al respecto. Es verdad que después lo solté, ¿no? Y lo que me hizo volver a conectar, pues fue con el cuerpo, ¿no? Y algo que resonó totalmente con tu trabajo es que aunque yo me sentía que conocía mi cuerpo y que tenía las herramientas, y eso te lo decía yo hace poco en un encuentro que tuvimos de sesión, que qué bonito es esa simpleza de a veces tocar simplemente una parte del cuerpo o simplemente respirar para poder acomodar las cosas, ¿no? Que parece que no va a ningún lugar, ¿no? Que hay una reticencia mental, ¿no? De ¿esto para qué? Lo del tapping, ¿no? Por Sí, lo ejemplo, de tapping, ¿no? O algunas herramientas que usas tú, que es esto, conectar con el cuerpo, que no es mueve tanto, ¿no? Sino es simplemente en esta quietud, ¿no? De quitar un poco la palabra, ¿no? Dejar que se acomode. Y eso para mí es como que dio ese eureka, ¿no? De este bloqueo que tenía tan fuerte, ¿no? Y que me hacía conectar con tanto sufrimiento también. ujú. Porque la terapia con este psicólogo era
lo que llamamos terapia más tradicional o cognitiva, que era hablar, ¿no? Más a Sí, través exclusivamente de la palabra. sí. Y luego Vale. también es cierto que, bueno, que me acompañé con, digamos, con que esto tiene que ver más con una parte como más espiritual, pero lo que es bonito, ¿no?, con esta técnica es que te das cuenta que tampoco es arriba todo, ¿no? Que esta es una vida material, que es lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, cómo poder ensamblar todo esto, ¿no? Y darle una claridad. O sea, la terapia con la que trabajo es de liberación emocional. Y decíamos justo antes de empezar a grabar, pero si solamente hablamos de lo que nos ocurre, o sea, estamos activando la mente consciente, racional, y los problemas no están ahí. Mm, Si mm, solamente hablamos de lo que nos ocurre, pero no liberamos los impactos emocionales de lo que nos ha ocurrido en conexión con el problema que tenemos, que nos lleva a lo mejor a buscar una terapia, no estamos yendo al origen. Y a veces pasa, ¿no?, que la persona, después de una terapia hablada, cuando necesitaría haber hecho una liberación emocional previa, puede sentirse más atascada aún. Porque no es que la sí, terapia hablada no sirva, a veces es lo único que una persona necesita para en un momento dado desatascarse y seguir. Pero cuando hay un tema que venimos arrastrando de toda la vida, como era esta sensación tuya de no merecimiento, hay muchos mm, impactos emocionales de experiencias que se han vivido y muchas partes de nosotras que hemos interiorizado de una forma distorsionada que no nos está ayudando precisamente por esas vivencias que hemos tenido, sobre todo en la infancia y también en la adolescencia, ¿no? Entonces, es muy importante la fase en la que estás ahora, que ya has completado la de liberación, ahora estás en una fase de integración, porque este tipo de proceso lo que hace es ayudarte a que surja una nueva identidad de ti, ¿no? No es sí, nada nuevo, es quien tú eres, de hecho mucho más conectada con tu parte más auténtica, porque quien creemos que somos realmente viene de lo que hemos vivido en la infancia. Está muy desactualizado, pero no nos damos cuenta, ¿no? sí, Entonces, es muy importante, de hecho, en el momento en el que estás. Pero ¿qué pasa? Que a la mente le da miedo, porque es desconocido. Tú no sabes lo que es ser la Fran actual. Es nuevo para ti, al igual que lo es para mí. Yo estoy en este proceso también, ¿no? Desde hace pues, unos meses. Lo bonito también para mí de este trabajo, que somos seres humanos, ¿no? Las dos y todas las personas que nos estén viendo, todos tenemos una mente. Todos hemos sido niños, hemos sido niñas, hemos sido criados por figuras que han hecho lo que han podido, ¿no? A veces está papá y mamá, a veces está solo mamá, a veces solo papá, a veces ninguna, a veces un abuelo, una abuela, lo que sea, ¿no? Como hemos vivido experiencias. Y no es fácil ser ser humano. Entonces, para mí es de valientes el simplemente abrirse a algo así, porque sé que no es nada fácil. Y lo que me encantaría que pudieras compartir es eh, cómo ha sido tu experiencia en las sesiones. Decías que era como un acompañamiento como liviano, para que alguien que te vea pueda entender un poco, ¿no? A lo mejor imagínate a alguien que te vea y que ya ha estado en una terapia hablada, eso ya lo conoce, pero esto, ¿cómo es esto para ti? ¿Cómo lo has vivido tú? Cuando digo liviano, ojo que no digo que sea fácil, porque creo que algo con lo que conecta es con la responsabilidad, con la autorresponsabilidad, pero creo que lo conecta desde un lugar muy amoroso, ¿no? Porque también es cierto que cuando hablas un poco de lo que traemos de impronta, lo que nos enseñaron, quien nos cuidó, ¿no? Pero también yo siento que llega un momento antes, ¿no? En el proceso terapéutico que era como, me voy a hacer responsable de mis cosas, ¿no? O de mi propio proceso. Entonces también esta parte como tan mental, como tanta autoexigencia, ¿no? Era como, no sé, más caótico, ¿no? Y siento que a diferencia de esto, que no es que sea fácil, ¿no? Pero sí lo hace fácil el proceso, ¿no? Porque conectas desde un lugar muy amoroso contigo. O sea, a mí me encanta esta parte de esto está pasando, ¿no? Pero también sé que puedo hacer tal cosa. O sea, cuando hacemos esta parte del tapping, ¿no? Que es como, aunque ahora me siento así, como desde este lugar tan compasivo, ¿no? Mm. Y que cuando aprendemos a ser compasivos con nosotros, pues cambia cómo nos relacionamos también con el afuera.
Y siento que es para mí esa gran diferencia entre otras metodologías, ¿no? Como que no crees que algo tan fácil pueda darte tanto, ¿sabes? Es como, no, es que hay que ir a la herida, ¿no? Y es que hay que ir como ¿no? A este machaque, o por lo menos, bueno, yo que vengo como de una historia como muy matriarcal, ¿no? En donde la mujer se tiene que como mucho autoevaluar, ¿no? Y ser como recta, ¿no? Y esto tan fácil, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta esta posibilidad de saber que las cosas pueden suceder fáciles. Y que cuando digo fáciles, a lo mejor no es que se den ya, pero que si uno se relaja y permite, ¿no? Que suceden fácil. ¿Y qué cambios has notado tú desde que hemos empezado las sesiones? ¿Qué cambios has notado en ti y Eh, fuera de ti? Bueno, pues obviamente estoy mucho más calmada en general, ¿no? La vida no deja de ser desafiante, ¿no? Creo que también eso es parte está en la naturaleza. Sin embargo, me sé que yo soy mi propio refugio y eso está siendo algo súper bonito porque aunque creía que lo sabía, ahora lo puedo sentir. ¿No? Y eso es lo que yo te decía, que a veces, no sé, y me encanta, ¿no? Buscar esos espacios donde me pongo una música y si me siento triste me pongo a bailar y sé que puedo mover mi corazón, pero incluso antes, ¿no? Saber que antes de ir a todo este mundo hay algo tan sencillo como decirme, confía y todo está bien, o sea, algo tan simple. Mi maestro más cercano, y yo creo que quienes hemos sido mamás y nos hemos atravesado por esta hermoso camino de acompañar a otra persona tan pequeña, ¿no? Bueno, en el caso de mi hijo que tiene 7 años, bueno, cumple 7 años, él es mi reflejo. Todo esto que estoy diciendo yo lo está permeando a él. Y está siendo súper bonito eso, porque también yo tenía como una autoexigencia de, yo no quiero que mi hijo se quedara y absorbiera toda esta basura mía, ¿no? O toda esta cosa negativa, ¿no? Era como también muy mental, de no quiero, no quiero. Y eso lo que hacía es que él a lo mejor también chupara más de eso. Era una cosa muy extraña. Y cuando me calmé con esto y me acepté y lo trabajé desde un lugar de verdad muy, muy, muy amoroso, es que mi hijo también estaba atravesando muchos temas de salud, que él había sido los primeros años como muy, muy sano y de pronto, claro, con esta conciencia que empiezan a tener los niños también a esta edad, empezó a absorber más, ¿no? De todo lo que mamá le estaba pasando, ¿no? Y ha sido brutal cómo su salud está ahora en un equilibrio. Me encanta, o sea, me encanta. Y no es como desde un lugar de exigencia que yo quiero darle a mi hijo, es como yo soy y como yo soy esto y estoy empezando a hacer esto, mi hijo también lo recibe y es súper bonito, es muy, muy bonito. Ya Y me ves. calma también, antes yo reaccionaba con Helio, ¿no? Y ahora es como, no es nada más como calma y respira, sino es como, ok, y a veces se lo digo, mi amor, ahora mamá está así, ¿no? Y me encanta porque me dice, sí, mamá, ya sé que te pasa eso, ¿verdad? No te preocupes, ¿no? Es como, no sé, es tan bonito, ¿no? Es Como brutal porque como hemos trabajado partes de ti, una de ellas es tu propia madre interior, ¿no? Mm, Entonces estás pudiendo automaternarte tú, porque claro, cuando eres madre, la vida te dice, ahora tienes que maternar a otro ser. así es. Pero, ¿quién se pregunta antes de ser madre o cuando ya lo es, y yo cómo me materno a mí? Damos por hecho que al ser adultas, pues ya deberíamos de saber, pero no es así la realidad. Y los hijos nos lo ponen delante, vamos, queramos o no. Eso me pasó a mí, pero nos pasa a todas, a casi Mm. todas. Entonces es tan bonito Me el, parece el hermoso eso, Marina, lo que acabas de decir, que fíjate, o sea, es verdad, cómo te automaternas, o sea, que hablamos de esta nutrición, pero es verdad, o sea, y tú lo sabes, ¿no? En mi historia, ¿no? Cómo me automaterno yo. Es muy fuerte, muy fuerte. Claro, y es que cuando tú te maternas a ti misma de una forma madura, que ahí está el tema, Ujú. puedes acompañar a tu hijo a que, o sea, a maternarle a él y ayudar a madurar para que él
O sea, él también va a desarrollar su propia madre interior y va a ser y la va a desarrollar en función de cómo tú la has maternado. Pero para eso tú te tienes que poder maternar a ti y Sí, sanar tus heridas de cómo fuiste maternada, ¿no? Como que al final es una cadena. Entonces yo siempre digo que poder hacer este trabajo es el mejor regalo que se le puede hacer a un hijo, porque a él le sí, liberas de sí. tener que repetir los patrones de la familia en la que él ha nacido también, ¿no? Y es maravilloso. Bueno, para ir terminando, quería preguntar si hay algún cambio que hayas sentido últimamente más concreto que pueda ayudar a las mamás que nos estén viendo a hacerse una idea de lo que les puede esperar a ellas si hacen un proceso similar al tuyo. Sí, bueno, me estoy recordando algo en lo que yo era muy tajante con Helio. Eh, a mí no me gusta el fútbol, pero no me gusta el fútbol porque me conecta con algo muy agresivo. Incluso me molestaba el fútbol, ¿no? Y yo, obviamente, a mi hijo le tenía, o sea, no prohibido, pero era algo que no le acercaba a eso. Y por un lado, escucharle a él decirle a otra persona que es que mamá no me deja jugar fútbol, o sea, primero eso fue como, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, y eso fue conmigo como, yo, o sea, no va con con quién soy yo, o sea, yo no prohíbo, ¿no? Yo no digo que no, pero claro, mi actitud, mi mirar, o sea, era tan claro hacia mi hijo que él lo entendió de esa manera. Entonces, ¿qué hice? Hablé con él y me dijo que quería hacer fútbol. Y la verdad es que yo antes me enojaba mucho porque sabía que son espacios en donde a Helio le cuesta mucho hablar sobre sus emociones o si alguien le golpea, ¿no? Y a mí me molestaba porque sabía que Helio no iba a ser capaz de encontrar su lugar en el fútbol, ¿no? Y la verdad es que ha sido como otro niño, lo veo como juega con, o sea, ¿no? Siendo él respetuoso y lo feliz que está. Y para mí es como un ejemplo de cómo a veces, ¿no? Nuestra propia presencia le puede impactar a un hijo, ¿no? Tan fuerte en la vida, ¿no? Para que él dijera, es que mamá no me deja jugar fútbol. O sea, a mí eso fue como muy, muy confrontativo, ¿no? Y me hizo cuestionarme de cuál es tu miedo, ¿no? De eso. Entonces, creo que ahí para mí, como ese ejemplo, pues es lo que somos adentro, somos afuera. ¿Qué sientes que te ha ayudado a ti a apuntarle, que yo el otro día le di, como nuestros hijos van al mismo cole, de repente le veo el entrenamiento de fútbol y digo, ¿qué hace Elio ahí en fútbol? ¿Qué sientes que a ti te ha ayudado a ahora estar en paz llevando a tu hijo al fútbol, a la extraescolar de fútbol? Buah, entender que mi historia también no es una condicionante de la historia de mi hijo. Concretamente, lo que a mí no me permitía que Elio estuviera en el fútbol es una historia que yo tengo en cuanto a esta parte masculina dentro de mi contexto materno. Para mí era un espacio en donde representaba una violencia, representaba una parte muy, muy negativa. Y cuando yo entendí que eso no era parte de mí y que tampoco iba a ser parte de mi hijo, es que ahora mi hijo puede disfrutar de algo, ¿no? Que ya no le pertenece, ni a mí me pertenece. Entonces ha sido Claro, brutal liberarlo esto. justo, o sea, en el momento cuando nos damos cuenta que algo de fuera nos produce rechazo y Mm. podemos liberar lo que tiene que ver con nosotras, porque si nos produce rechazo es porque hay una herida nuestra que nos está tocando, eso es lo que se libera en este tipo de sesiones. Cuando eso ya se sana, pues el comportamiento en este caso de tu hijo, que él quisiera jugar al fútbol, ya no te estaba a ti removiendo nada porque tú tenías tu herida sanada, ¿no? Y es maravilloso ver algo como tan concreto y luego Mm. ver cómo él se puede transformar en otra cosa y más conectada con quién es él. Quitamos cargas a nuestros hijos cuando nos hacemos cargo de lo nuestro y liberamos e integramos los cambios. Claro. Bueno, pues ahora para terminar, para cerrar, ¿qué le dirías tú a, a una madre que esté viendo este vídeo, que quizá esté atrapada en sus propios patrones, en su propia autoexigencia, que no sepa muy bien qué hacer, que quizá haya intentado otras terapias, quizá no?
pero ¿qué le dirías tú desde tu sentir, desde tu corazón, desde lo que tú has vivido? Estaba muy, muy, muy atrapada como en mi pasado y en lo que a mí me había incluso herido. Trabajar de esta manera ha potenciado muchísimo la fuerza que tenemos y el poder, o sea, fuerza me refiero no nada más a la voluntad, sino el poder, la magia. Yo diría magia, la magia que tenemos las madres y bueno, y los padres, quienes decidimos criar acompañando a otras personas. O sea, ¿no? Es como retomar tu poder desde un lugar muy amoroso y ligero también, ¿no? Fácil. Entonces, ¿qué le diría a una madre que es maravilloso cuando puedes conectar con esta paz de esto que está, que era, ya no está, y que tampoco tienes que decírselo a tu hijo, es que sucede, ¿no? Yo también estaba mucho con ello, con la palabra hijo, esto, no, esto, pa, ¿no? Como también en querer hacerle reflexionar desde una parte mental, ¿no? Y me di cuenta que no, que cuando yo cambio, él también cambia. Total, Y eso para mí está siendo, o sea, el mayor ejemplo de cómo podemos impactar en la vida de los demás. Y qué bonito y qué importante es trabajarnos en esta plenitud. Y plenitud me refiero a un equilibrio, ¿no? Porque como te decía al principio, yo no me siento en ese lugar, ¿no? Que ya alcancé lo que yo quería. Este propósito, ¿no? Que es uno de mis propósitos, ¿no? Pero hoy sé que puedo, hoy sé que tengo las herramientas, ¿no? Y sé que mi hijo va a beneficiarse de todo esto. O sea, eso es lo más bonito. totalmente. Es que Mm. estás siendo ya por fin ejemplo, desde una coherencia interior que antes no podías, porque cuando eh, llegas a una terapia, sobre todo de este tipo, estás totalmente atrapada en tus patrones. No puedes hacer otra cosa en realidad. Y ahora, qué bonito esto, ¿no? Antes estaba intentando que él cambiara de manera mental, por ahí no es. Cuando tú te liberas y tú entras en coherencia, de repente él cambia y es que es así. Y es que a mí me pasa con mis hijos igual. Es que no tienes que decirles nada, es que cambia todo. Sí. Y de manera fácil, orgánica. Y es como, wow, es brutal. Así Sí. que me alegro Y mucho que lo otra, hayas podido compartir. y otra cosa que me gustaría compartir de cómo ha cambiado también, yo siempre estaba como en un estado de alerta con Helio. Y la verdad es que esto también se traduce en una confianza hacia él, ¿sabes? No es nada más como que lo que yo estoy haciendo y como yo me estoy comportando lo está permeando, sino también es cederle a él su propio poder, otorgarle ese poder y decirle, tú también eres capaz de autogestionarte en este contexto, en este momento de tu vida. Entonces, eso ha sido también súper mágico como poderlo descubrir, ¿no? Cuando yo me aligeré y se lo di a él, su poder, ¿no? También todo ha empezado a cambiar. Qué bonita. Además, yo soy testigo porque somos vecinas y yo esto lo veo todo el rato. O sea, que es brutal y sobre todo que lo puedas expresar con ese Sí. cariño con el que tú y esa dulzura con la que te comunicas, me encanta. Muchísimas gracias Amiga, por a ti. tu generosidad de abrirte, de compartirte, de mostrar también tu vulnerabilidad, que sé que no es fácil. Y, y ojalá deseo que pueda llegar a quien tenga que llegar en realidad. Hemos hecho nuestra parte y ya luego lo soltamos. Sí, amiga. Y muchas gracias, de verdad, de corazón. A ti, porque sé que este camino lo has recorrido tú. Yo también. Y tú has vivido todas mis crisis conmigo. Sí, Es sí, súper bonito verte, verte floreciendo. Ujú. muchas gracias, muchas gracias.